Teorema de tales y cuales. Un tal Mario Romero, compañero de aventuras fílmicas cuando éramos mucho más jóvenes, por supuesto, hermano del alma, compadre, me honró con el padrinazgo de su hijo mayor. Un tipo al que quiero y aprecio poderosamente, porque son esos seres que o los querés, no tenés otra posibilidad. Maravilloso. Me digna en realizar un programa conmigo como protagonista. En general yo soy el que arma los programas, pero bueno, a veces arman programas respecto a mi propia vida. Y esos que arman esos programas no son otros que amigos, gente que a uno lo aprecia, que lo valora. Y bueno, Marco Creaciones es un canal que tiene mi querido amigo Mario Romero. Suele pasar todo su material en Instagram. Pero bueno, está en una instancia de reconocimiento de valores de quienes hemos trabajado en distintas actividades y que de manera muy generosa Mario intenta mostrarnos, como tal vez por modestia o por falta de necesidad, porque en realidad hablar de uno mismo puede ser muy aburrido, ¿no? Y a veces hasta pisando el palito de la soberbia, para muchos o para pocos, no importa. La cuestión es que uno no se ocupa de uno se ocupa de otras temáticas. Así que en esta ocasión Mario me honra con un reportaje en el cual ponemos énfasis en una película en la cual trabajamos juntos, él como iluminador, yo como guionista y director. Una película llamada Primavera en el Infierno, que toca en su momento la temática de la drogadependencia, desafiando un poco a las perspectivas de esa época y sin embargo con una gran repercusión logramos romper esas barreras o tal vez esos prejuicios. La película fue premiada con el primer premio a la mejor realización documental, en este caso desde el punto de vista del director, mejor dirección, a través de lo que fue un concurso muy importante llevado a cabo por la Fundación Convivir, hace ya muchos años. Estamos hablando fines de la década del 80, me acuerdo que estaba relacionada tengo entendido que era la esposa del que era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, Caputo, y la hermana de don Raúl Alfonsín, o viceversa. La verdad que ahora se me mezclan un poco los papeles con el tiempo, pero bueno, era una fundación muy importante y la verdad que haber sido merecedores de ese premio honestamente nos llenó de orgullo y nos apasionó más para seguir en este oficio, ¿no? Así que bueno, las invito a que aprecien este pequeño documental sobre una pequeña porción de mi vida, pero muy importante, y posteriormente ponemos la película completa para que la puedan observar, criticar, comentar. Estamos abiertos a precisamente ese tipo de respuestas. Así que no hay más que ponernos a funcionar y los dejo en presencia de mi querido Marito Romero. Gracias por estar, diría mi querido Fabio Serpa. ¿Cómo empezar a contar mi historia? Si no hago conocer a las personas que apuntalaron el guión de mi historia. Mi vida laboral comenzó en el año 1980 en Canal 13 de San Luis, Canal 10 de Mar del Plata, BCC, Utilísima y hoy Torneos. En esta pandemia, que si bien nos alejó de todos, nos mantuvo unido la red y me permitió relacionarme de nuevo con viejos amigos y queridos profesionales del medio que apuntalaron lo que hoy yo sé. Es por eso que uno de los primeros que voy a presentar es un amigo, un marplatense, director,
fotógrafo, documentalista, un apasionado por la imagen, Julio Archet. Le invito a que conozcamos desde hoy su historia. ...2020, una pandemia mundial, un aislamiento social, cuarentena, como le llamemos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo es rodeado de qué estás hoy? Bueno, Mario, una alegría enorme este contacto contigo. La pregunta es absoluta. Yo creo que estamos todos pasando por un momento en el que se supone que eran crisis y siempre las crisis son la excusa perfecta para cambios. O sea, tratar de no seguir con la rutina que uno llevaba porque no hay más remedio que cambiarla, dado el hecho de que estamos aislados socialmente. Entonces me he dedicado este último tiempo a tomar distintos videos que tengo en el enorme archivo que quedó de la vieja época del Instituto Niepce y NTC Teleproductora Independiente, y estoy digitalizándolos. O sea, su origen es VHS y los estoy pasando a un formato que pueda ser elevado a Internet, y además escribiendo guiones, planificando para nuevos proyectos. Ubiquémonos, Mar del Plata, 1986. ¿Qué es para vos Primavera en el Infierno? Fue un proyecto para esa época y en el formato Super 8, que era un formato en definitiva aficionado, no era un formato profesional. Los formatos profesionales de cine surgían a partir del 16 milímetros. Nosotros nos manejábamos con Super 8, bueno, naturalmente por una cuestión de economía. Las cámaras eran absolutamente extraordinarias en el sentido técnico, pero el formato era pequeñito, por lo tanto nos limitaba a ciertas salas. Primavera es la segunda película de una serie que empezamos con un primer largometraje, medio en realidad, de psicocine, así lo denominamos, porque era un estilo de cinematografía que se pasaba en general en reuniones donde asistían drogadependientes y sus familiares, naturalmente, pero eran películas que movilizaban muchísimas sensaciones, muchísimas pensamientos, actitudes. Se trataban grandes temas y se empezaba a trabajar en lo que era el proyecto PRAT, Programa de Recuperación del Adicto a la Droga, que manejaba el municipio de la ciudad de Mar del Plata. La primera era una película en la que juntaban muchísimas imágenes, armábamos un proyecto muy basado en la música, pero esta segunda ya requirió de un trabajo de equipo mucho más importante, en el que aparecen actores, que en este caso interpretan a través de la mímica, aparecen músicos marplatenses, como el trío Corradini Campos Corradini, que fue un trío de muchísimo impacto en esa época, y lo sigue siendo para aquellos memoriosos, como en mi caso y seguramente el tuyo. Eva Triguero en el canto. Incluso mi querido amigo Mario Romero, que está en ese lado, se encargó de la iluminación de esa película, bastante complicada, por cierto, porque trabajábamos de noche en totales exteriores y utilizábamos iluminadores que conectábamos de cierta manera, y si me entienden el concepto, sacando luz de las columnas de alumbrado. Y hacíamos efectos especiales, así que me traje una bengala que estaba vencida, que se sacó del barco, y con esa bengala, con un humo naranja, iluminado magistralmente por el amigo Mario Romero, se creó la idea del infierno. Y el infierno, la primavera en el infierno era como una especie de despertar de la persona que estaba en el estado de consumo, y se tomaban las tres etapas fundamentales: cómo se llega a eso, qué sucede cuando se está, y de qué manera se puede salir y con qué ayuda, de quiénes, porque solo evidentemente no se puede. Cuando me invitan a mí como director a presentarla en un concurso que justamente trataba el tema de las dependencias, en este caso drogadependencias, bueno, dije, ¿por qué no? Y la presenté. Y me acuerdo que fue una cosa absolutamente extraordinaria, para mí por lo menos, porque se presentaron alrededor de 25 películas, de las cuales del interior solamente estaba la nuestra. La gran mayoría eran en formato de cine 16 milímetros, y nosotros íbamos con el humilde Super 8. Y ganamos el primer premio de la Fundación Convivir, que para nosotros significó digamos, un empujón bastante importante, porque además el primer premio consistía en una cámara de video y una grabadora, que era una casetera en definitiva.
lo cual nos hacía pegar un saltito cuántico en respecto a lo que era en ese momento, hasta ese momento por lo menos, el cine Super 8. Hoy de pronto el video es fácil en el sentido de que podés grabar horas y tenés demasiada cinta o memoria, que es lo que se está usando. ¿Cuánto una toma? ¿Cuántas veces la podías hacer? Pidiendo la ayuda del Señor, con suerte la podíamos repetir 2 veces, con suerte. ¿Por qué? Porque el presupuesto era altísimo. En general los rollos se revelaban en Buenos Aires, nosotros naturalmente de Mar del Plata lo teníamos que enviar. La duración era de 3 minutos, o sea que cada vez que sucedían esos 3 minutos en espacio-tiempo, se sacaba el cartucho y se colocaba otro cartucho. Eso era un positivo, es como quien habla de una diapositiva. No había un negativo, sino que era directamente un positivo, lo que significa que cualquier error de exposición a la luz, nos encontrábamos con la tristeza de que esa toma no servía, o que ese rollo directamente no servía, o que si en el laboratorio no hacían el proceso con la calidad que se supone que tendría que haber sido hecho, se perdía 1, 2, incluso más rollos. Eso significaba un gran nervio, digamos, ¿no? Para hablar así de forma más concreta, precisamente por el hecho de que estábamos en la ansiedad y normalmente no tardaba menos de un mes en llegar ese material. Cuando filmábamos en Kodachrome, por ejemplo, para hacer marcas, en general eran películas Kodak las que más se conseguían en esa época, y iba a Alemania. O sea, Claro. ya teníamos el viaje de ida más el viaje de vuelta, un costo interesante también. O sea, los costos eran realmente elevados y para hacer una película de 30 minutos filmada por uno, necesitábamos 20 rollos. Menos mal que en esta no teníamos, digamos, textos o diálogos, sino que eran trabajo de mímica. La expresividad de los actores era lo que prevalecía. Entonces, realmente la cosa no era tan complicada, pero cuando se requería diálogos, no en esta película en particular, el problema es que el tipo se te equivocaba, la actriz se te equivocaba y tenías que volver a repetir de nuevo y por ahí hacías una toma y te comías un rollo. Y para un largometraje de 60 minutos, imagínate los costos, ¿verdad? Bueno, luego que te llegan los rollos revelados, ¿te ponías a editarlo en el Avid, en el Premiere? ¿O no había? Eso creo que ni siquiera existía en la cabeza de su inventor. No, no. Es más, te voy a enviar imágenes, Mario, de la Moviola, que era precisamente la máquina que utilizábamos con motor, cuidado, porque estábamos muy adelantados a nuestra época. De hecho, utilizábamos para la filmación una cámara Canon 1014 XLR, que era una máquina con sonido incorporado, lo que le daba sonido estéreo, naturalmente, a pesar de que la bandita de 0,8 milímetros era muy pequeña, pero básicamente teníamos una capacidad, dado que llevaba la banda de compensación, eran 2 bandas magnéticas que llevaba la película, una, digamos, del lado opuesto al dentado, o sea, la perforación, y por la perforación, para compensar que la banda no quedara desequilibrada, se colocaba lo que se llamaba precisamente la banda de compensación, que era mucho más chiquitita, pero también se podía grabar en ella. Entonces, ¿pero qué pasaba, Mario? Lo de siempre, tenés que cortar. Claro. Donde cortás, no puedo volver atrás. O sea, lo que ya corté está. De ahí el por qué muchas veces hacíamos estas tomas de recurso, precisamente, para que tuviéramos 2 tomas por cualquier eventualidad que después se cometía algún error de continuidad, pero como normalmente quienes hacíamos el trabajo de filmación o dirección de cámaras, éramos quienes lo montábamos, hacíamos el montaje cinematográfico, no era edición. En ese momento era montaje cinematográfico. Bueno, ya teníamos en la memoria, más las pocas anotaciones que podíamos llevar a cabo, detalles específicos como para que los cortes fueran lo más específicos posible, lo más correctos posible. Y no nos olvidemos nunca del decalaje, que es un detalle técnico a tener muy en cuenta, que hoy en video no lo tenemos, no lo necesitamos. Hoy donde cortamos imagen y sonido en el mismo tajo, por decirlo de alguna manera. En cambio, en cine, no nos olvidemos que para que la imagen se reproduzca, se tiene que detener y avanzar. En esa época era o 18 cuadros o 24 cuadros por segundo, o sea, 24 fotografías por segundo para tener un buen sonido. Pasaba primero el sonido
llegaba al cabezal y recién ahí llegaba la imagen a la platina de imagen. Quiere decir que había una relación de por lo menos 24, un poco más a veces, dependiendo de los proyectores. La relación era esa, 24 cuadros, 36 cuadros aproximadamente. Si vos cortabas donde estaba la imagen exactamente, te comías un segundo de imagen, de sonido, perdón. El sonido. Entonces ahí arrancaba la película. Tal amigos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? No existía. Y el sonido, la música, ¿cómo se le agregabas a la película? Porque te venía en el original del rollo lo que tomó la cámara. Para eso utilizábamos un equipo también muy importante, que la verdad fue una gran inversión que hicimos en esa época, que era un Elmo GS 1200, un proyector estéreo, multibanda, enorme aparato y muy pesado, Mario. Te acordarás que para llevarlo había que tener buenos músculos. Era realmente una bestia esa máquina, pero tenía la posibilidad de trabajar canal por canal con subumetría, o sea, tenía sus equipos, digamos, de control de sonido muy precisos, y realmente podías controlar todo, no solamente la capacidad de volumen de cada uno de los canales, sino que además podías regular tono. Pero en general hacíamos el montaje directo del sonido una vez montada la película completa, digamos, lo que significa la sección imágenes. Ahí atacábamos por el lado de locución y por el lado de musicalización. En este caso, la banda de sonido se hizo aparte, la hicieron los músicos, entonces nos acercaban la música grabada por cinta y nosotros la sincronizábamos con la película. El original de esa película, ¿dónde quedó? ¿Cómo está? ¿Dónde se puede ver? Por lo que yo tengo entendido, el material original se perdió. En un momento dado, se presentó en el municipio, se requirió verlo en el municipio. Yo lo tenía como depositario el material. Naturalmente, por una razón lógica, el equipo de cine que teníamos para proyectar y todo lo demás lo tenía yo. En un programa de televisión salió una copia y una persona que realmente no termino jamás de agradecérselo, que empezó a ver el programa y ya había visto los avances, tuvo la delicadeza de grabarla en VHS, y esta película que estamos pasando en este momento, que estamos viendo todo, tiene que ver con una única copia en VHS que la tengo en mi poder. Tristemente, la original de cine nunca más apareció. Primavera en el Infierno fue un intento de demostrar que con un formato humilde, pero con un guión bien desempeñado, un trabajo artístico realmente importante, un compromiso por parte de todos los jóvenes que actuaron y, por supuesto, un equipo técnico encabezado por, en este caso desde el punto de vista de la drogodependencia, por el licenciado Roberto Vettere y la licenciada Alicia Velázquez, desde el punto de vista de la psicología. Es un cine que en ese momento no era muy normal, por decirlo de alguna manera. Se llevaba más bien hacia lo que era el corto, pero nosotros lo hicimos en mediometraje, y lo que estamos contando está solamente narrado a través de la actuación y la mímica. La única palabra que sale en la película es la voz de la cantante cuando canta una canción que es alegórica, pero no existe un solo diálogo, y la idea es que el espectador se deje llevar por la trama que está creada a través del montaje cinematográfico, pero fundamentalmente por la excelente actuación de los actores y actrices. Así que vamos a verla, Mario, es un verdadero placer. La vemos.
Teorema de tales y cuales.